La idea es que tú te vayas entrenando y vayas desarrollando cierta resiliencia y vayas adquiriendo ciertas habilidades que para hacer trading son necesarias, ¿no? Son estas habilidades de las cuales voy a hablarles el día de hoy y también, por supuesto, desde la parte técnica, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estrategia que yo utilizo para operar? Esta estrategia yo no la inventé, la persona que me la enseñó tampoco él la inventó, él también la aprendió de alguien más, pues para que no empiecen estas como comparaciones que a lo mejor a veces son como odiosas, ¿no? Es que tú lo agarraste de Smart Money Concept, es que eso lo enseña ICT, es que eso lo enseña quien tú quieras. Realmente no importa, aquí no importa quién lo enseña, quién lo inventó. Al final a mí lo que me importa es crear un método que sea duplicable. Por duplicable me refiero que la mayoría de las personas lo puedan ejecutar, que lo puedan hacer y que sea lo más simple posible. Porque muchas veces el tema con las estrategias es que suelen ser un poquito complejas porque tienen demasiadas instrucciones, tienen demasiadas confirmaciones, tienen demasiados gráficos, tienen como que demasiadas cosas que en vez de ayudarte, pues a lo mejor te puede confundir, ¿no? Porque necesitas que se cumplan muchas instrucciones como para poder ejecutar, ¿no? Casi casi que Saturno se alinee con Júpiter y que esté lloviendo y que sea martes y que sea día el día opuesto casi casi, ¿no? Realmente el tema de una estrategia pues es que sea simple, que tú lo puedas ejecutar sin que esto te provoque pues ningún tipo de molestia ni ansiedad y por supuesto tampoco euforia ni felicidad, ¿no? En mercados vas a aprender que el tema mental es 90% tus resultados y el tema técnico es 10% tus resultados. Te lo digo con toda la experiencia del mundo. Ahora, en cuanto a la parte técnica, o en cuanto a lo que vamos a ver en la estrategia, pues creo que muchos de aquí han escuchado sobre Smart Money Concept, sobre ICT, sobre acción del precio, oferta y demanda, FBG, sobre order blocks. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que casi todos operamos ya de esa manera, y eso tiene una razón. Ahora, si tú no operas de esa manera y ya tienes una operativa que funciona, yo te recomendaría que no le muevas, que no le busques y que todo lo que podamos aquí aportar de lo técnico no lo tomes. ¿Por qué? Porque cuando tienes ya una estrategia que ya funciona y le empiezas a mover o que empiezas a meterle más cosas, vas a arruinarlo. No arreglas lo que no está descompuesto, ¿me doy a entender? Si la rueda ya gira, pues no la intentas hacer cuadrada. Entonces, si tú tienes una estrategia que ya funciona, que ya eres rentable, yo te invito a que tomes entonces más la parte que podemos hablar sobre psicología de trading, sobre gestión de riesgo, sobre errores que cometemos como traders en toda nuestra carrera. Eso te recomiendo obviamente que lo tomes mucho en cuenta, pero si ya tienes una estrategia que funciona, que a lo mejor no está basada en la forma en cómo nosotros operamos, pues yo te recomendaría que no lo escuches, ¿no? Porque tal vez, lejos de ayudarte, te puedo confundir más, ¿vale? Ahora, dentro de todo este tiempo que llevo pues ya haciendo trading, pues me di cuenta que pues que el 90% de mi éxito viene de la parte mental, es decir, de la parte de las emociones, ¿vale? Perdón por mi letra fea, pero estoy escribiendo aquí con el mouse. Básicamente viene de la parte de las emociones y el 10% viene de la parte técnica, es decir, de la parte de tener una estrategia, ¿no? Es decir, de estudiar ICT, Smart Money Concept, oferta demanda, FBGs, etcétera, etcétera, etcétera. A lo largo, pues, de tantos y tantos errores, pues me di cuenta que por mucha estrategia que tengas muy buena y por mucho que seas experto en tu estrategia, si tú no tienes una buena psicología o si no tienes ciertas habilidades, pero no técnicas tanto, ni físicas, sino mentales, va a ser muy difícil que como trader puedas trascender en esta carrera. ¿Por qué? Pues porque como seres humanos, pues no estamos acostumbrados a lidiar con muchas cosas, ¿no? Porque pues nuestra educación es diferente o es disruptiva a lo que el mercado pues requiere, ¿sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque nosotros pues crecemos en un núcleo familiar en donde pues obviamente todos crecimos en situaciones diferentes, con situaciones económicas diferentes, financieras, emocionales, familias rotas, familias no rotas, clases sociales diferentes, en fin, barrios diferentes. Todos aquí venimos de un mundo diferente, ¿no? Sin embargo, tenemos muchas cosas en común y es que al ser educados, pues no estamos acostumbrados a lidiar con algo llamado incertidumbre, ¿ok? Generalmente no nos enseñan o no nos educan para lidiar adecuadamente con la incertidumbre, ¿cierto? ¿Qué significa la incertidumbre? ¿Qué entienden ustedes por incertidumbre? ¿Qué será eso? Aquí pueden abrir micrófonos o pueden participar en el chat, ¿eh? Aquí entre más participen es mejor.
para que no se vuelva una clase aburrida. Si ustedes quieren abrir micrófono, pueden escribir por el chat. Es mucho mejor. Entonces me gustaría preguntarles, ¿qué entienden ustedes por incertidumbre? ¿Qué será eso? Los leo, los escucho. Dice Giovanni, algo que no te da gusto, algo que no te da gusto, temor, ¿ok? Los demás que entienden por incertidumbre, ¿qué será eso? Inclusive si lo buscan en Google, ¿qué definición les da? Algo que te hace dudar. También puede ser, va por ahí. Básicamente, para no complicarnos, pues la incertidumbre, pues sería, pues no saber lo que va a pasar, ¿no? ¿Cierto? La incertidumbre básicamente es no saber lo que va a pasar. ¿Y cuáles son las emociones o qué emociones te generan el no saber lo que va a pasar? ¿Cómo tú te sientes cuando no tienes el control de algo, cuando no sabes cómo va a resultar algo? Generalmente, ¿cuál es la emoción que tienes o que reluce en ese momento cuando no sabes el resultado de algo, ¿no? Por ejemplo, de un partido de fútbol, por ejemplo, del tráfico, puta, no voy a llegar, o si te van a dar el trabajo, o si vas a pasar el examen, o si la chica que te gusta te va a decir que sí o que no. Generalmente, ¿cómo eso te hace sentir? Pues vienen síntomas de preocupación, ¿no? Bien lo dijo por acá, espero estar pronunciando bien tu nombre, Jorvik. Preocupación por algo futuro o un estado de preocupación, ansiedad, muchas dudas, es correcto. La incertidumbre básicamente es una mala relación con el futuro, efectivamente tal cual como tú lo dices. Cuando tú no sabes lo que va a pasar, cuando no tienes el control de muchas cosas, entonces viene esta ansiedad. Además de la ansiedad, ¿qué otras emociones o qué otros sentimientos crees tener que reflejan tu cuerpo en ese momento? Yo creo que también miedo, ¿no? Algunos tienen hasta se enojan, ¿no? Molestia, eufóricos, ¿cierto? ¿Qué otras emociones crees que cruzan por tu cabeza cuando estás con ese sentimiento de incertidumbre? Ansiedad, miedo, molestia, eufórico, puede que hasta estés deprimido, ¿no? Porque no sabes lo que va a pasar, mi equipo va a ganar, no va a ganar, esta chica me va a decir que sí o que no, me van a dar el trabajo, en fin, es todo un universo de emociones que corren por nuestra mente cuando no estamos acostumbrados o cuando no estamos entrenados, es mejor dicho, para lidiar con la incertidumbre. Pues te tengo una mala noticia. En mercados financieros, todo el tiempo hay incertidumbre, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el que tú tengas una estrategia muy buena y el que tengas un conocimiento técnico o teórico no garantiza tus resultados. Es decir, tu estrategia, cualquier estrategia, no puede predecir si vas a ganar o perder, ¿verdad? Y el que te diga que su estrategia lo predice, yo te diría que huyas de ahí, ¿vale? Porque si así fuera, no estaría vendiendo cursos, estaría en Mónaco aventándose lingotes de oro en un yate, ¿ok? Ninguna estrategia te puede predecir qué es lo que va a pasar, si vas a ganar o vas a perder, ¿ok? Te pueden dar cierta probabilidad, pero no te puede de ninguna manera garantizar el resultado de tus operaciones. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿por qué estoy abordando todos estos temas? Que antes de hablar de lo técnico me parece muy importante abordarlos. Porque generalmente el ser humano no está acostumbrado o entrenado para lidiar con la incertidumbre y en mercados financieros todo el tiempo hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque en mercados financieros no podemos saber el resultado de cada operación antes de ejecutarla, ¿verdad? Si lo supiéramos no estaríamos aquí, estaríamos tal vez montados en camellos, aventándonos petróleo en la cabeza, ¿verdad? Yo te preguntaría, ¿necesitas saber el resultado de tu trade para poder ejecutarlo? O mejor dicho, ¿puedes saber el resultado antes de ejecutar? ¿Te interesa saber el resultado antes de ejecutar? Estas son tres preguntas muy importantes que tienes que hacerte a la hora de hacer trading.
Y a la vez, estas preguntas van a ayudar a aliviar esa ansiedad que tú tienes y lo vas a ir entendiendo poco a poco. Partiendo desde la premisa que no podemos saber el resultado de cada operación antes de ejecutar, tienes que hacerte estas tres preguntas cuando te sientas ansioso. ¿Necesitas saber el resultado de tu trade para poder ejecutarlo? Claramente la respuesta debería ser no. Yo no necesito saberlo porque básicamente no puedo saberlo, ¿me doy a entender? Por lo tanto, no controlo los resultados. Entonces, son aleatorios. Es decir, yo no puedo saber qué operación voy a ganar o no puedo saber qué operación voy a perder. Por lo tanto, mis resultados son aleatorios. ¿Me doy a entender? Eso no quiere decir que no sigues una estrategia. Claramente, si tú sigues una estrategia que te da ventaja, pues eventualmente en el largo plazo tendrás resultados. ¿Me doy a entender? No significa operar a lo menso. Segunda pregunta. ¿Puedes saber el resultado antes de ejecutar? Pues claramente la respuesta es no. Yo no puedo saber si la operación que sigue la voy a ganar o la voy a perder, ¿verdad? No puedo saberlo. Por lo tanto, me hago la tercera pregunta. ¿Te interesa entonces saber el resultado antes de ejecutar? Y aquí la mayoría pues, responde que sí. ¿Ustedes por qué creen que la mayoría aquí respondería que sí les interesa el resultado de cada operación? ¿A qué creen que la mayoría, perdona, a qué creen que se deba que la mayoría se intensea o se obsesiona con saber el resultado de su operación antes de ejecutar? ¿Por qué creen que viene eso? ¿De dónde nacerá como esa necesidad o como esa necedad, como de yo quiero ganar esta operación y si no voy a ganar, no voy a entrar? ¿Por qué creen que la mayoría pensará así? Dice saludos desde Argentina, mucho gusto. Yo soy aquí en Ciudad de México. La mayoría dice que sí le interesa saber el resultado, porque básicamente no han aceptado el riesgo. No les gusta el riesgo, no lo han aceptado y sobre todo, y más que todo eso, ¿qué creen? Que no entienden el riesgo. Y si en esta carrera tú no entiendes el riesgo, no lo aceptas, estás frito, no vas a poder trascender. ¿Ok? Entonces, un trader profesional debe entender que el riesgo es parte del día a día, que es inevitable, es incontrolable y que eventualmente pues vas a perder. Pero para ello pues gestionamos, ¿no? Entonces, básicamente la respuesta a esta tercera pregunta, ¿te interesa saber el resultado antes de ejecutar? Debería ser, no me interesa, porque entiendo que mis resultados son a base de probabilidad y no puedo controlarlos, porque son aleatorios. Entonces, cuando tú te sientas ansioso, cuando te sientas nervioso, cuando empiezas a preocuparte por esta incertidumbre, te invito a que anotes estas tres preguntas y ponlas en un sticker, en una hoja en donde tú estudies, donde tú hagas trading todos los días. Y cuando te empieces a sentir ansioso, puta, es que, qué tal si pierdo? Es que, ¿qué tal si no gano? Hazte estas tres preguntas. ¿Necesito saber el resultado de mi trade para ejecutarlo? No, porque no controlo el resultado, son aleatorios. Segunda pregunta, ¿puedes saber el resultado? Claramente no. Y si no lo puedes saber, ¿te interesa? Pues no, no me interesa porque no lo puedo saber. Si te sigue interesando, entonces hay que repetirte otra vez la primera pregunta. ¿Me doy a entender? Porque al final, la manera de poder entrenarnos o poder adquirir habilidades mentales para lidiar con la incertidumbre es haciéndonos preguntas y desde sembrar una semilla en nuestra mente, ¿ok? O de ideas, desde la percepción intelectual. Esto en cristiano, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir esto en cristiano es que antes de yo meterme a hacer trading, antes de yo meterme a hacer mercados, antes de yo ponerme operaciones, compras, ventas, antes de pagar pruebas de fondeo, yo te invito a que primero fortalezcas tus habilidades mentales. Y esto lo vamos a lograr con ejercicios, haciéndonos preguntas. Y estas preguntas van a sembrar semillas que nos van a poder ayudar a lidiar con la incertidumbre y con todo lo que vivimos como traders. Todo desde una percepción y un entendimiento intelectual.
Después de que viene lo intelectual, entonces lo ejecutamos para crear una experiencia, ¿ok? Y esa experiencia nos dará sabiduría. Y la sabiduría es saber qué hacer y qué no hacer en ciertos momentos. ¿Me voy a entender? A lo mejor esto está muy, tal vez no esperaban este tipo de sesión hoy. A lo mejor esperaban que ya estuviéramos hablando de velas o no sé, pero para mí es muy importante antes de pasar a cualquier tema técnico, a la parte que para mí es más importante como trader, que es toda la parte que tenemos dentro de la cabeza, porque créeme que ninguna estrategia, por buena que sea, por mucha teoría que traigas, ninguna te va a funcionar si tú no entiendes esto. Y más que entenderlo, porque al final entenderlo es una comprensión intelectual, ejecutarlo, porque las ideas sin ejecutar se quedan en ideas. Y la única manera en la que como tú vas a poder entrenar estas habilidades es ejecutando estas ideas en el mercado. ¿Ok? ¿Y cómo lo vas a ejecutar? Hazte estas tres preguntas. Cuando tú entres en una operación, digamos que esta es tu zona de compra, y el precio se está acercando a tu zona de compra. Cuando el precio se está acercando a tu zona de compra y se cumple tu estrategia, tus confirmaciones ya se dieron, tu estrategia se cumplió. Todo grita y dicta que tienes que comprar. ¿Qué es lo que esperas para hacerlo? ¿Por qué no compras? ¿Cuál sería la razón por la cual no estás comprando cuando tu estrategia se está cumpliendo? ¿Por qué te detienes a pensar si eso va a ganar o va a perder? ¿Qué te detiene? ¿Qué es lo que no te deja operar? Si tu estrategia te dice que compres, ¿cuál es el problema? Pues empiezas a dudar, ¿no? ¿Qué tal si no gano? ¿Qué tal si pierdo? ¿Qué tal si no se cumple? ¿Y qué tal y qué tal y qué tal y qué tal? Y resulta que tú no entraste a la compra porque te dio miedo y resulta que la compra se dio perfecto y hubiera sido un take profit que a lo mejor hubiera recuperado tus pérdidas. ¿Y cómo crees que este take profit te hizo sentir? Cuando sabías que tenías que comprar y lo hubieras hecho, hubieras recuperado tus pérdidas. Pues te hace sentir peor, ¿no? Entonces empiezas a sabotearte. Pero si en vez de hacer todas esas preguntas, cuando el precio esté llegando a tu zona de compra, tú te haces la primera pregunta, a ver, güey, ¿tengo que saber el resultado de mi operación? No. ¿Lo puedo saber? No. ¿Me interesa? Pues no. Entonces, hacemos clic, tomamos la decisión, ejecutamos y aceptamos. Aceptamos que no tenemos, ¿qué? Control. Y que esto puede ganar o que esto puede perder y que eso da completamente igual. Cuando tú logres operar de esa manera, cuando tú logres pasar a ese lado del charco, cuando lo llama Mark Douglas en sus obras, cuando tú operas en la zona, te deja de importar el resultado. Y paradójicamente, entre menos te interese el resultado de tus operaciones, mejor te irá, porque hay un desapego al resultado. Por lo tanto, no hay enlace emocional en cada trade. Cuando tú logres pasar aquí, perdón, cuando cada operación que tú ejecutes la hagas sin ningún indicio de preocupación, ansiedad, felicidad, euforia, molestia, depresión, cuando te dé completamente igual el resultado de cada operación, tú operas en paz, operas en la zona. Y eso es lo que por lo menos a mí me ha dado resultados durante ya muchos años. Entonces yo te invito a que practiques estas tres preguntas de las que hablamos hoy. Tómale foto, igual esta sesión se va a grabar. Obviamente con una clase que tuvimos hoy muy breve o que tenemos ahora mismo, pues no vas a poder cambiar tus resultados de un día para otro. Sin embargo, la idea de hoy es plantar esa semillita, ¿no? Que tú te vayas hoy a dormir haciéndote preguntas, ¿no? Porque aquí no importa si tú operas con order block, si operas con oferta-demanda, con Fibonacci, con medias, si operas en un minuto, en 15 minutos, en swing, no importa. Ninguna estrategia te va a funcionar, no te va a servir si tú no desarrollas estas habilidades que son necesarias para un trading a muy largo plazo.
Yo cuando empecé a estudiar trading, pues obviamente empecé con, como la mayoría, ¿no? Con patrones, armónicos y con chartistas y mil cosas. Y yo me di cuenta que eso no iba a funcionar si no me ponía en paz conmigo y si no soltaba esa obsesión con tener resultados. Al final, entre menos me interesaban los resultados, pues mejor me fue. Paradójicamente, mejor me fue. Ahora, esto no es ninguna verdad absoluta, ni es como tiene que ser. Simplemente yo les comparto como que lo que a mí me funcionó, ¿ok? Por lo menos desde la parte de la concepción del trading, en la parte como emocional, ¿no? Hacerte estas preguntas es lo que te va a ayudar a sentirte menos ansioso cuando tengas esas ganas como de no querer hacer las cosas, ¿no? O esas mariposas en el estómago. Antes de comprar o vender o operar, ¿quién de ustedes se sigue sintiendo ansioso? Antes de ejecutar un trade, ¿quién de ustedes sigue sintiendo como esas mariposas en el estómago? ¿Quién sigue temblándole la mano o sudas o te dan agruras o te da euforia? Si eso te sigue pasando, entonces sigue siendo muy emocional tu trading. No se va a quitar eso de un día para otro, pero yo te invito a que te hagas estas tres preguntas. Tiene un sentido intelectual, ¿no? Si no puedo saber el resultado, pues entonces no me importa porque no lo puedo controlar. Entonces, básicamente, soltamos y aceptamos la realidad desde una concepción y percepción intelectual, entendiendo, pues que yo no puedo saber lo que va a pasar. Si yo no puedo saber lo que va a pasar, entonces no lo puedo controlar. Y si no lo puedo controlar, pues entonces no me interesa lo que pase. Ahí es donde la mayoría todavía falla, ¿no? A la mayoría sí les interesa el resultado de cada trade. Y por eso a largo plazo, pues desertan o a largo plazo, pues dejan de operar o empiezan a tomar decisiones emocionales porque quieren tener la razón, quieren ganar todos los trades. Pero al final, pues nuestro trabajo, como dice aquí Franco, no es predecir, sino reaccionar, perdón, a tu estrategia o a tu ventaja. Eso me lleva, perdón, a la parte técnica. Como bien dice Franco por ahí en el chat, tu trabajo no es reaccionar. Tu trabajo, perdóname, tu trabajo no es predecir, porque pues, no lo puedes saber. El que te diga que predice el mercado, huye de ahí. Tu trabajo es reaccionar a tu ventaja. Y una ventaja, pues básicamente es un sistema que dentro de lo que cabe te beneficia a largo plazo y lo puedes ejecutar una y otra vez sin cambiar una coma. Eso trae una palabra mágica que empieza con C. ¿Cuál será esa palabra mágica que empieza con C? Constancia. No, no constancia necesariamente, porque puede ser un perdedor constante, ¿no? O puede ser un mal trader constante, ¿no? Constancia no. Consistencia. Ojo, es diferente la constancia que la consistencia, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Porque puede ser un trader constante, pero malo, ¿no? Al final, una ventaja es un sistema que tal vez tú aprendes o que tú inventas, que sea duplicable, que tú lo puedas, vamos a llamar, adaptar a ti una estrategia a un sistema técnico de análisis técnico que no se te haga complejo, que lo puedas ejecutar en tus tiempos libres, que puedas adecuar a tus necesidades, a tu agenda, que tú tengas la posibilidad de repetirlo n cantidad de veces y por lo tanto, eso a largo plazo, repetirlo a largo plazo, te podría generar consistencia. Y cuando tú creas consistencia, estás del otro lado, ¿vale? Entonces, ojo ahí con el término de constancia y consistencia, son dos cosas diferentes. Dice, sobre las emociones, muchos dicen que los traders tienen que dejar de sentir emociones. Pues primero eso no se puede, ¿no? Ni el trader ni el ser humano, las emociones siempre van a estar ahí. Pero otros dicen que solamente es cuestión de aceptar que están ahí. Tienes que aceptarlo, o sea, al final tú nunca vas a poderle ganar a la realidad, ¿cierto? Nunca le vamos a ganar a la realidad, ¿estás de acuerdo? La realidad siempre gana. No pelees con la realidad. La realidad es que tenemos emociones. Esa es la realidad. Sin embargo, como traders, tenemos que desarrollar estas habilidades para lidiar con ellas, porque ahí van a estar, eso no se pueden quitar. Sin embargo,
tú debes tener el control. Tú eres el capitán de la nave. Si tu operación está a punto de llegar a tu take profit y está a unos pips, ¿qué creen que hace ahí la mayoría? ¿O qué has hecho tú en algún momento? Y espero que no lo estés haciendo en este momento. Si tu trade está a punto de llegar a tu take profit, ¿qué se imaginan que hace la mayoría aquí? Faltan 3 pips, 2 pips, 5 pips para que llegue tu trade. La mayoría lo que hace es cerrar el trade con la justificación de asegurar, ¿no? Es que estoy asegurando mi operación. La realidad es que tienes miedo. ¿Miedo a qué? A que se regrese. Yo te preguntaría, si se regresa, ¿qué? O sea, ¿qué pasa si se regresa? ¿Cuál es el problema? ¿Me doy a entender? Toda decisión en tu trading tiene que ser técnica, no emocional. Y si tus decisiones son emocionales, pues tienes que seguir trabajando en tus habilidades mentales, porque si no, pues no vas a poder trascender. Porque si el trade está a punto de llegar a tu take profit, pero tú lo cerraste faltando 2 3 pips con la justificación, porque lo que estás haciendo es justificarte y engañarte, es que sigues operando con miedo. Y estás tomando una decisión que es emocional. Si el trade está a punto de llegar a tu take profit y se regresa y te toca break even o te toca stop loss, ¿cuál es el problema? Si en esencia no sabías si el precio iba a llegar a tu take profit y en esencia no debería importarte. Pero si sigues cerrando por que faltan unos pips, entonces te sigue importando el resultado de la operación. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad y adoptar la incertidumbre y aceptarla. La realidad es que la incertidumbre está ahí y no puedes pelear contra la realidad. Mejor acéptala. Tus emociones van a estar ahí, pero tú tienes que ser el capitán de la nave. Algo que a mí me funciona para evitar estar emocional, pues es quitarme de la gráfica. Me quito de la gráfica y me pongo a hacer mil cosas. Además, yo me dedico a otras cosas también y no estoy en la gráfica. Y cuando yo veo mi gráfica el otro día, o ya llegó mi tick profit o ya llegó a mi stop loss. Cualquiera de las dos cosas, me doy a entender, pero no me interesa el resultado. Y paradójicamente, entre menos me importa, mejor me va. Ahora, esto, insisto, no es una máxima, no es como debe ser, no es lo que ustedes tienen que hacer. Simplemente les comparto lo que a mí me ha funcionado. ¿Ok? Acuérdense que nada más es eso. No es el cómo debería ser, ¿vale? ¿Me doy a entender? Leo sus chats. Dice, cierren por miedo, el resultado de un trade no significa nada. Lo mejor es enfocarse en series. Es correcto. Eso lo van a poder entender en el libro Trading en la Zona de Mark Douglas. Es un libro que tienen que leerse 1 millón de veces. Ese tiene que ser su Biblia. Pero no solamente leerlo, estudienlo bien. Anoten qué es lo que más les hace ruido, qué es lo que más te impresionó, qué es lo que más te hizo sentido de lo que acabas de leer. Eso realmente es lo que te va a dar los resultados. Y anótalo a mano. Te recomiendo que lo anotes a mano, no en un iPad o en un documento de Word. Te recomiendo que lo hagas a mano. ¿Ok? Entonces, esa fue como una pequeña introducción, pues, refiriéndonos un poquito a los errores y cómo tal vez puedes solucionar esa ansiedad que puedes ir sintiendo de pronto como trader. Acuérdate de hacer esas 3 preguntas, espero que las hayas anotado y espero que lo practiques. Espero que antes de ejecutar y antes de que te empiece a dar nervios, de que te empiece a dar miedo o ansiedad o lo que sea, acuérdate que no puedes saber el resultado, no, por lo tanto, no te interesa lo que va a pasar y entre menos te interese, mejor te va a ir. Eso no quiere decir que no estás gestionando, siempre debes tener un riesgo definido antes de operar, ¿ok? Es parte de tu ventaja. Ahora, vamos a pasar un poquito a la parte técnica. Yo, como la mayoría de los que están aquí, pues bueno, por lo menos cuando yo empecé, no había tantas estrategias en YouTube. Ahorita ya le pones estrategia de Forex, de trading en YouTube y te aparecen 1 millón de videos. La verdad es que cuando yo estaba por el 2015 no había tantos videos de eso. Apenas estaba entrando aquí las pirámides estas de Well Generators y esas cosas, que después se convirtió en Cubera y luego montaron de 1000 líderes diamantes, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues en ese entonces, chicos, no había tantos videos en YouTube, ni canales de Telegram,
ni perfiles de Instagram de traders, o sea, casi no había nada relacionado con mercados. Entonces, pues a mí me tocó, pues básicamente cagarla mil veces con mil estrategias de lo poco que la gente me enseñaba, ¿no? Y cuando yo empecé en trading, pues me enseñaron el tema del hombro cabeza hombro, ¿se acuerdan? El hombro cabeza hombro invertido, las líneas de tendencia, soporte resistencias, las líneas de bandas de Elliott, perdón, que la media móvil, que la de 9 ciclos, que la de 25 ciclos, que la de 100 ciclos y el MACD, ay, mi dislexia, el MACD, que es que el RSI, el Stochastic. Ahora, el que no los use ahorita no quiere decir que no funcionen. Yo tengo traders que trabajan sobre todo con algoritmos que ocupan esos indicadores pues, para poder ganar dinero. Sin embargo, para una operativa manual, pues no es algo que yo utilice ya, porque me di cuenta que ese tipo de operativa suele ser un poco compleja, en el sentido de que requiere muchas confirmaciones, o sea, que pasen muchas cosas. Por lo tanto, eso genera expectativa. Y en la vida y en trading la expectativa no es buena, no es sana. Inclusive ni siquiera la expectativa en las personas, ¿no? Ni siquiera la expectativa en la vida. ¿Qué pasa cuando tienes expectativa en alguien y no cumple o no hace lo que tú estabas esperando? Por ejemplo, tu papá o tu mamá, ¿no? ¿Alguna vez te has sentido decepcionado de tus papás o de tus amigos o de ti mismo? Eso es porque tienes expectativa. Entonces yo te recomiendo que trabajes en desapegarte de esas expectativas porque no son sanas ni en la vida y mucho menos en mercados. Entre menos expectativas tengas de la gente, de los mercados, de las operaciones, de un trabajo, de un resultado, créeme que vas a evitarte mucho sufrimiento. Particularmente les comparto, yo soy practicante de budismo. Yo soy practicante de budismo desde hace pues, ya casi 2 años. Y algo que se ve mucho en ello es la parte de los apegos, las expectativas, ¿no? La parte del ego, entre muchas cosas que como trader me hicieron muchísimo sentido. No le estoy invitando a que practiquen budismo, pero sí tal vez que lean desde la parte filosófica a qué va el budismo, a qué va con la parte de los apegos. Y eso creo que les va a ayudar mucho a sentirse mejor con su trading, con ustedes mismos, no solamente en el mercado, sino en la vida y con quienes se relacionan. Entonces, yo me di cuenta que esto generaba mucha expectativa, tenía que esperar que pasaran muchas cosas, era demasiado complejo en el sentido de que no se adaptaba a mis tiempos, ¿no? No se adaptaba a mis necesidades, a mi personalidad, no le entendía, y etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cuál fue la solución? La solución fue buscar en el camino y encontrar una ventaja, como bien lo decía Franco por acá. Esta ventaja yo la pude estudiar con varios mentores, no sin antes pasar por muchas otras ventajas, ¿vale? ¿Es necesario pasar por muchas ventajas o estrategias? Pues no sé. Mi caso, pues sí fue así porque me tocó, insisto, una etapa en internet cuando no había tantas cosas de trading. Después, por el 2018, tuve la oportunidad de estudiar con un mentor que se llama Roy, de cuate de Israel. Por ahí lo van a encontrar en Instagram. Su perfil está como algo así, Roy NL, algo así su perfil. Este cuate de Israel, un inglés malísimo, pero es un duro, o sea, es un duro en el swing. Este cuate hace swing y hace operaciones que duran meses, ¿no? Y empecé yo a tener resultados. Pero me di cuenta también que un poco su estrategia no se adaptaba tanto a mi estilo. ¿Por qué? Pues porque él operaba swing y yo necesitaba más liquidez. O sea, yo no podía esperar a que las operaciones se cerraran en 10, 15 meses, ¿no? O en 10, 15 semanas. Yo necesitaba operaciones más constantes porque yo tenía que estar empezando a pagar rendimientos. Error, no se pongan a captar dinero, ¿vale? Es un gran error, no se lo recomiendo, porque yo necesitaba pagar rendimientos cada 2, 3 meses. Entonces yo no podía aguantar operativas que duraran 10 o 15 semanas, ¿me doy a entender? Entonces pues tuve que ponerme a buscar más estrategias. Sin embargo, esa estrategia a mí me funciona para hacer swings, para hacer operaciones que duran ahí 2, 3, 4 meses, ¿vale? Por lo tanto, pues yo me puse a buscar una estrategia y lo que encontré
fue algo llamado acción del precio. ¿Quién de aquí puede decirme o qué entienden por acción del precio? ¿Qué será eso? ¿O alguna vez lo habían escuchado? Yo creo que sí. Y si sí, ¿qué entienden por acción del precio? Seguro han escuchado de Smart Money Concept, de ICT, de IPDA, de oferta y demanda, de order blocks, de rupturas de estructuras, de FBGs. Todo eso creo que la mayoría de aquí lo han visto, ¿no? Y si no, si tú no operas con acción del precio, tampoco pasa nada. Tampoco es una verdad absoluta, tampoco es lo que tendrías que hacer, tampoco es lo máximo, simplemente es el método que a mí me funcionó, ¿ok? Insisto, yo lo desde mi experiencia. Y si a ti te hace sentido algo de esto, pues bueno, pues ojalá lo puedas adoptar. Y si no, pues quédate con lo bueno que escuches aquí. Yo me di cuenta que cuando empecé a estudiar acción del precio, pude encontrar una metodología muchísimo más simple, ¿ok? Pude encontrar una metodología más simple y esto es desde mi entendimiento. Porque claramente lo que puede ser simple para mí, tal vez para ti no lo es, ¿ok? Yo hablo desde mi entendimiento. Encontré pues que es más duplicable, que se puede adaptar a mí, en el sentido de que puedo hacerlo básicamente en cualquier día que yo quiera, a la hora que yo quiera. No tengo que esperarme a que se cumplan muchas cosas. Personalmente yo no soy un trader, perdón, que hace scalping. Yo soy un trader que hace más intraday y swing. ¿Por qué? Pues porque yo me dedico a otras cosas también. Y pues no podía hacer scalping, ¿no? Porque no podía estar todo el día en la mañana en la computadora haciendo clic todo el tiempo, porque no podía, no tenía tiempo. Ahora, también se puede hacer scalping con la estrategia. Ah, claro, sí se puede, pero no es algo que yo haga, ¿ok? Y me di cuenta que cuando estudias la acción del precio también aprendes a detectar ciertos patrones de comportamiento. Y estos patrones dejan huellas o señales o signos de, en este caso, actividad bancaria. Porque, pues, un poco de teoría bancaria, pues las instituciones financieras, pues básicamente, por lo menos en el mercado de Forex, y pues yo creo que en todos los mercados, en acciones, en cripto, en todo, futuros, commodities, pues tienen más de allá del 97, 98% del volumen operado todos los días en mercados, los bancos. Bancos e instituciones financieras, esto es BFI, Banks and Financial Institutions en inglés. Básicamente, pues son quienes tienen esta liquidez, ¿no? Tienen el 97-98% de toda la liquidez que se ejecuta todos los días en mercados. Por lo tanto, pues si ellos son los causantes de este 97%, 98% de los movimientos, pues claramente los bancos, instituciones financieras, pues tienen esta capacidad para poder mover el precio, ¿vale? Ahora, esto recuerden que es teórico, es teoría. Sin embargo, esta teoría, pues sí que se cumple cuando lo pasamos a una parte técnica, ¿ok? Esto no nos vuelve traders institucionales, ni nos hace traders bancarios, ni mucho menos, ¿eh? No se confundan, son dos cosas muy diferentes. Esto no te hace trader institucional, esto simplemente te hace un trader de acción del precio, que puede detectar, pues, algunos patrones de actividad bancaria, ¿ok? Esta actividad bancaria se puede ver en patrones en velas japonesas. A eso se le llama acción del precio. El estudio de estos patrones, que se repiten como su nombre lo dice una y otra vez, en una gráfica de velas japonesas y también en otro tipo de gráficas como líneas, rencos, etcétera, pero principalmente nos vamos a centrar en las velas japonesas. Básicamente eso es acción del precio. Entonces, entendiendo desde la teoría que los bancos e instituciones financieras son quienes ejecutan esta liquidez, los que provocan que a su vez que el precio suba o baje, pues a mí me interesa saber entonces en dónde es que el precio puede caer o subir según esta actividad bancaria, según los patrones. ¿Me voy a entender? Entonces, la teoría de la estrategia es básicamente esto. Yo entiendo que las instituciones bancarias son las que ejecutan esta liquidez. Entiendo que esta liquidez provoca que el precio se mueva para arriba o para abajo. Entiendo también que esto deja patrones. Por lo tanto, yo quiero identificar estos patrones para poder saber en dónde puedo comprar o dónde puedo vender de acuerdo a dónde lo podría hacer
esta actividad bancaria. Básicamente es eso, chicos. No nos metemos en complicaciones, no nos metemos en teorías reptilianas, simplemente es encontrar estos patrones en una gráfica de velas japonesas y también entender la oferta y la demanda. ¿Vale? Eso es muy importante porque el precio se mueve a través también de la oferta y la demanda, y eso también lo podemos ver en una gráfica de velas japonesas. Entonces, si se da cuenta, pues realmente es una teoría muy simple, no nos tenemos por qué complicar. Yo me acuerdo que cuando estudié ICT, uno de los problemas que tuve con ICT es que es demasiado, por lo menos para mí, muy complejo. O sea, había demasiadas cosas, demasiada información, ¿no? Demasiado relleno, como que no va al grano y como que el problema con ICT es que como que quieres tener el control de todo lo que pasa y quieres saber todo lo que pasa, cuando en esencia pues entendemos que no podemos saber todo lo que pasa, ¿no? Yo tenía por ahí un alumno que él decía que se sabía todo el ICT de memoria y me recitaba todo el ICT y toda la teoría bancaria y toda la liquidez y todo me lo recitaba. Pero ¿qué creen que pasaba cuando se metía a operar? ¿Qué creen que pasaba con ese trader cuando realmente se metió a operar? Pues toda esa teoría que él tenía, pues no servía de nada. ¿Por qué? Pues porque le empezaba a dar miedo, no operaba, operaba en demo, ¿me doy a entender? Entonces aquí la teoría es bonita, pero no sirve de absolutamente nada si no lo ejecutas, ¿va? Todos esos traders que se saben toda la teoría y que recitan y todo, mientras no te enseñen un MyFXbook o mientras no te enseñen su MetaTrader, pues no les hagan la mitad del caso, ¿no? O tal vez tienen mucho que aportar desde lo teórico, pero tal vez desde lo técnico o tal vez desde lo práctico, pues no tienen mucho que aportar. No los demerito, por supuesto. Por supuesto hay quienes creo que pueden aportarte desde lo teórico, claro. Pero lo teórico no sirve mucho si no lo ejecutas. Entonces yo prefiero aprender de alguien. Es como si tú quieres aprender básquetbol, ¿no? ¿De quién quieres aprender? ¿Del que aprende básquetbol en TikTok y en YouTube o del que va todos los días a jugar a la cancha? ¿No? Tal vez quieras aprender de los dos, pero el que está en la cancha, pues es el que te puede dar realmente la experiencia, ¿me doy a entender? Por eso es que les digo que lo autodidacta, pues siempre está topado, siempre vas a tener que salir al campo y buscar a alguien que esté en el campo para que te enseñe. Yo creo que es importante, desde mi perspectiva. Eso no quiere decir pagarle o pagar lo que sea, simplemente pues te puedes encontrar quien te ayude, ¿no? Ahora, entendiendo esta teoría, pues entonces lo pasamos a la práctica. Ok, ya entiendo que el precio sube o baja debido a esta liquidez que se inyecta todo el tiempo, todos los días. Entiendo que es por los bancos, entiendo que es por los pedidos de compra y venta o las órdenes de venta, pues que ellos ejecutan. Y a estas órdenes o pedidos de compra y venta que pueden ser solo dos, compra y venta, la agresividad o tamaño de los mismos se le conoce como volumen. Entonces, el volumen en los mercados, pues es básicamente el tamaño o la agresividad de estos pedidos que pueden ser de compra y que pueden ser de venta y que se ejecutan en ciertos momentos. ¿Qué tan barato es barato? ¿Qué tan caro es caro? Eso lo podemos saber a través de la oferta y demanda, ¿vale? Ahora lo explicaré con más detalle. Entonces, los órdenes y pedidos de compra o de venta que pueden existir, la agresividad o el tamaño de los mismos, es básicamente el volumen. Son todos los lotes, todos los millones de contratos que ejecutan las instituciones, lo que a su vez provoca que el precio se mueva. Se ejecutan en ciertos momentos, a veces en más volumen, en menos volumen, eso dependiendo de qué tan barato o qué tan caro es el precio, y eso lo vamos a poder identificar si entendemos, si estudiamos la oferta y la demanda. ¿Vale? ¿Tienen hasta ahorita alguna pregunta, comentario? Si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Que a veces siento que hablo mucho y me apasiono y siento que no les doy chance de preguntar, pero si siente que voy muy rápido, díganme. ¿Tienen hasta el momento una pregunta, duda o vamos bien? Todo bien, dice Harry. Excelente. Este, excelente, gracias. Gracias por participar. Entre más participen es mejor, ¿eh? Ahora, ok, ya entendí que hay una teoría. Esa teoría la tengo que llevar a lo técnico, es decir, a un análisis pues, gráfico técnico.
¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de hacer un análisis? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hacemos un análisis? ¿Por qué tú analizas el mercado? ¿Cómo podrías responder esa pregunta tan que puede ser muy simple, pero a la vez no tanto? ¿Te la has hecho alguna vez? ¿Por qué haces análisis? ¿Cuál es el objetivo? Dice, para predecir la orientación del mercado, acuérdate que no podemos predecir. Identificar la tendencia también, sí. Sacar beneficios en una probabilidad, sí. Para llegar a operar, sí. Pero hay una respuesta más simple, mucho más simple. Para que encontrar ventaja, sí. Sí, tu estrategia también. Pero básicamente, ahí les va. Nosotros hacemos un análisis. Para todo lo que están diciendo es válido. Pero sobre todo para encontrar dónde voy a entrar y dónde voy a salir. Tan fácil, ¿no? ¿Para qué hago un análisis? Pues porque quiero saber dónde voy a entrar y quiero saber dónde voy a salir y a lo mejor dónde va mis stop loss, ¿no? That's it. Entonces, un análisis técnico simplemente es para obtener estos tres datos, viéndolo de manera muy práctica. ¿Dónde voy a entrar? ¿Dónde voy a salir con ganancias? ¿Y dónde voy a poner mis stop loss? Se acabó. No es para predecir, no es para ganar dinero, no es para tener la razón. Es simplemente porque quiero saber dónde voy a entrar, dónde voy a salir y dónde va mis stop loss. Tan simple como eso. ¿Por qué? Porque recuerden que lo debemos mantener simple. Menos es más. ¿Vale? Entre más simple sea su percepción del trading, créanme que van a estar mejor. Por lo menos desde mi experiencia. ¿Va? Yo no hago un análisis para predecir ni para saber lo que va a pasar porque eso no lo puedo saber. No lo hago para hacer dinero porque hacer dinero es una consecuencia, no una meta. Por lo tanto, yo hago un análisis para saber dónde quiero entrar, dónde voy a salir, dónde van mis stop loss. Por lo tanto, lo que yo voy a buscar en una gráfica de velas japonesas, como esta que están viendo aquí, pues es básicamente, pues dónde voy a vender o dónde voy a comprar, ¿no? ¿Cómo puedo yo empezar a vender en este punto y por qué aquí, o por qué compré aquí, o por qué quiero poner mi take profit acá? Pues todo eso viene desde una teoría, desde entender tu ventaja. ¿Me voy a entender? Y tiene que haber un know-how, tiene que haber un entendimiento y tiene que haber una serie de pasos para poder ejecutar tu estrategia. ¿Vale? ¿Sí me voy a entender? Ninguna estrategia te va a dar resultados garantizados, acuérdense, ninguna, eso no existe, eso no va a pasar, pero sí te puedes apegar a la probabilidad, ¿vale? Al principio les comentaba algo que se llama oferta y demanda. Básicamente la oferta y la demanda, en términos muy, pues muy simples, si lo quieren llamar así, también se conocen como ciclos, porque recuerden que el mercado es cíclico, todo el tiempo cumple ciclos, los rompe para crear nuevos ciclos. A estos ciclos se le conoce como supply y demand, u oferta y demanda. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el precio todo el tiempo va haciendo esto, todo el tiempo, hasta que eventualmente rompe los ciclos. Ahora, no confundir con soporte y resistencias. Ahorita veremos por qué no son lo mismo, son muy diferentes. Cuando hablamos de oferta y demanda, cuando hablamos de ciclos, hablamos de actividad bancaria, ¿ok? Hablamos de actividad institucional. Porque donde el precio cae, el banco vende, ¿vale? Esto, acuérdense mucho de esto. Por lo tanto, donde el precio sube, el banco compra, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si yo veo un movimiento que hace más o menos va cayendo y luego sube, de acuerdo a la teoría, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el precio subió ahí? Aquí nos podemos poner filosóficos y técnicos y analíticos y podemos comparar mil estrategias, pero desde la forma más simple
que nos dicta la teoría es que si el precio sube es porque fue comprado. Así de simple. ¿Por quiénes? Por los bancos. ¿Y por qué fue comprado? Simplemente porque para los bancos era barato. Entonces, desde esa percepción, vamos a empezar a analizar. Si entonces el precio cae y sube, implica que hubo órdenes de compra, implica entonces que los bancos compraron porque el precio es barato. Por ende, si el precio sube y cae, quiere decir que hubo ventas. Y si hubo ventas, es porque el banco vende. Y si el banco vende, es porque para ellos el precio ya es demasiado caro. Entendiendo esta teoría, pues el precio se mueve así, ¿no? ¿Cierto? Y si el precio se mueve así o se mueve así, que es como se mueve, entonces yo entendería que cada que sube hay compras, 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 ¿no? Y cada que cae hay ventas, 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 ventas. Pero también cuando sube hay compras, compras, compras. ¿Sí van conmigo con la idea? Por lo tanto, si hay compra aquí, si hay compra aquí, compra aquí, compra aquí, compra aquí, quiere decir que el banco lo compra barato. Por otra parte, si vende, vende, vende y vende, es porque lo considera caro. ¿A qué quiero llegar con todo esto que le estoy explicando? Para no confundirlos. Pues el precio se mueve así, ¿no? En impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Entendiendo esta teoría desde lo más simple, pues yo entendería que cada que el precio es comprado, pues hay órdenes de compra del banco, ¿no? Compra, compra, compra. Y cada que cae, pues hay órdenes de venta, ¿cierto? Algo así. Si esto lo pasamos a algo que graficamos por acá, quiero que a ver si van conmigo con la teoría de la oferta y la demanda. Por lo tanto, entendería que si el precio es cíclico y que va y viene, entendería que si el precio sube y luego cae, entonces este fue vendido. Y si fue vendido, es porque es caro. Y si fue caro, se crea algo llamado supply u oferta. Pero el término adecuado es supply, ¿ok? Yo les recomendaría que usen más el término supply. Porque oferta aquí en Latinoamérica se confunde como que algo está barato, ¿no? Cuando vas al súper y dice que algo está de oferta, pues ¿qué es lo que piensas? Piensas que está Entonces, barato, ¿no? Yo les recomiendo que utilicen más supply que oferta, ¿va? Porque aquí se confunde mucho en Latinoamérica. Si el precio cae y luego sube o es comprado, quiere decir que es entonces barato. A eso se le llama demanda, ¿vale? Luego el precio regresa a un rango en donde en el pasado fue vendido, y si en el pasado fue vendido por todas estas órdenes de venta bancarias y si fue vendido porque es considerado caro, ¿cuál sería la probabilidad? Ok, acuérdense de esta palabra, de el siguiente movimiento del precio si es que está regresando a un rango en donde en el pasado fue considerado caro. ¿Cuál se imaginan que sería esta probabilidad? Si en el pasado fue vendido por ser considerado caro en este rango de precio, pues es probable que este vuelva a ser vendido cumpliéndose un ciclo. Y si el precio regresa a la demanda que detectamos que existe porque en el pasado el precio ha sido comprado y si fue comprado es porque fue barato, es probable entonces que vuelva a ser comprado. Sin embargo, no en un soporte o resistencia, sino dentro de un rango o dentro de una zona llamada oferta o demanda. Vamos a ver un ejemplo muy claro de esto. Y eso lo podemos ver en cualquier temporalidad, en cualquier par. ¿Ok? Vamos a verlo inclusive en la mensual. Este es uno de mis pares favoritos, es el dólar con el franco suizo.
Me gusta mucho este par porque es muy claro cómo se mueve. ¿Qué es lo que pueden ver en la parte de arriba y qué es lo que pueden ver en la parte de abajo de acuerdo a lo que acabamos de hablar? Si yo más o menos trazo un rectángulo así, o si yo trazo un rectángulo más o menos así. ¿Qué es lo que pueden observar en función un poquito de lo que acabamos de hablar? Lo que yo veo es que en la parte de arriba, si se dan cuenta en la primer caída que tuvo, pues subió y de pronto cayó muy fuerte por lo que fue vendido. De acuerdo a la teoría, pues si fue vendido es porque es caro. Por lo tanto, se crea supply, se crea oferta. Luego el precio cae muy fuerte y luego es comprado muy fuerte. Y si es comprado o cambia de dirección hacia arriba, entonces es demanda. Ahora, ¿por qué esto no es un soporte o resistencia? Porque si yo espero comprar en una resistencia o en un soporte, ¿qué hubiera pasado aquí con mi venta? ¿Por qué no operamos con soportes o resistencias? ¿Qué hubiera pasado ahí con mi venta? Si mi sell limit se hubiera puesto en mi resistencia, ¿qué pasa con mi venta? Pues no llega, ¿no? Pero si en vez de operar en líneas imaginarias, yo opero en rangos o zonas que son delimitadas por cierta estrategia, por cierta metodología, pues entonces yo en vez de pensar en vender en la resistencia o en el soporte, yo opero dentro de mi zona o de mi rango. Ya vieron cómo que el precio regresa al rango y es vendido, vuelve al rango y vuelve a ser vendido. Sin embargo, no en un mismo punto, porque si yo hubiera puesto de nuevo otra resistencia, digamos aquí, tampoco hubiera llegado mi venta. ¿Ya vieron? Por lo tanto, no operamos con soporte de resistencia. Lo mismo lo podemos ver abajo. Si yo quisiera comprar en un soporte, que sería este de aquí, pues realmente mi compra nunca llegó. Sin embargo, si yo aprendo y entiendo que el precio no se mueve por soporte o resistencias, sino que realmente es a través de rangos o zonas, pues probablemente esto yo lo hubiera comprado dentro de mi rango. Entonces, ¿cuál es la teoría dentro de la oferta y la demanda? Que todo lo que ha ocurrido en el pasado es probable que se repita en el futuro. O sea, que como el precio es cíclico y como todo el tiempo repite ciclos, y esto pasa en cualquier temporalidad, pues yo entendería que si el precio es vendido aquí y es comprado aquí, es probable que en el futuro el precio dentro de mi rango, o mejor dicho, zona, en algún punto de la misma, eso lo define la estrategia, yo lo que quiero hacer también es vender, básicamente porque en el pasado el precio fue vendido creando supply. Y por otra parte, si el precio regresa a mi demand, yo esperaría que el precio suba, yo buscaría comprar dentro de mi rango de mi zona, porque en el pasado el precio fue comprado creando demanda. Por lo tanto, y en teoría y en resumidas cuentas, cuando el precio es vendido, se crea supply, cuando el precio es comprado, se crea demand o demanda. Ahora, no se trata de encontrar todas las zonas de oferta y demanda porque vamos a encontrar 1 millón de zonas de oferta y demanda, ¿ok? Claramente hay una metodología para poder saber cuáles sí quiero operar y cuáles no. Como pueden ver, eventualmente el precio rompe el ciclo, pues para encontrar nuevos ciclos, ¿vale? Vamos a verlo en otro ejemplo. Y ahorita respondo sus preguntas, ¿va? Esa es la libra yen, es uno de mis pares favoritos también. Y si yo trazo un rectángulo más o menos aquí abajo, ¿qué es lo que pueden ver? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ven el comportamiento en el futuro después de lo que pasó en el pasado? Valga la redundancia. ¿Qué es lo que observan en cuanto al comportamiento del precio cuando regresa al rango en donde en el pasado fue comprado? Lejos de entrar en terminología teórica, más que hablar de liquidez, más que hablar de todo eso, lo cual tienes razón, Brian, o sea, tienes razón, si tomo la liquidez. Pero acuérdense que la razón de un análisis técnico es que sea simple, acuérdense, ¿vale? No tiene nada de malo saber teoría, está bien, pero el análisis debe ser simple, ¿ok? Lo que yo veo es que se respetó la zona, que volvió a ser comprado. Ahí la respuesta simple, si lo quieren llamar así, es que el precio volvió a ser comprado, ¿no? O volvió a subir, o reaccionó para arriba, como lo quieran decir, ¿no?
Acuérdense que tiene que ser simple, ¿va? ¿Por qué de nuevo no operamos con soporte y resistencias? Hago mucho este énfasis porque no lo deben confundir. De nuevo, si yo hubiera puesto un soporte, pues mi compra no hubiera llegado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un nuevo soporte aquí, esperando que el precio compre aquí? ¿Qué es lo que se suele enseñar sobre los soportes que se rompen? ¿En qué se convierten según? Un soporte que se rompe, según lo que a mí me enseñaron hace mucho tiempo, es que se vuelve resistencia. Entonces, la mayoría, cuando se rompe el soporte, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a vender. ¿Pero qué le pasó a sus ventas? Stop loss, quemar cuentas. ¿Por qué? Porque no operamos a través de líneas imaginarias. Acuérdense, operamos a través de rangos o ciclos, ¿va? Hay veces en los que los rangos se van a romper, como aquí, pero también vamos a poder determinar que existen los falsos rompimientos. Y precisamente estos son trampas, ¿no? Para tomar liquidez, stop loss, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa todo el tiempo. Pero tú como trader de oferta y demanda vas a aprender a identificar cuando un rompimiento sea falso o cuando probablemente no lo sea. ¿Ok? Eso es a través de la metodología. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo más para que quede ya muy claro esto antes de pasar a sus preguntas. Vamos a ver aquí la libra con el dólar. De nuevo, mismo ejemplo que los demás, ¿no? Si yo trazo un rectángulo más o menos aquí, ¿qué es lo que ves que pasa en el futuro? Si yo trazo un rectángulo más o menos así, ¿qué es lo que ves que pasa en el futuro? ¿Ya viste? El precio venía cayendo, 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 luego es comprado. Si es comprado, es porque es barato. Y si es barato, crea demanda. Por lo tanto, se crea una zona de demanda. ¿Ok? Por lo tanto, es probable que en el futuro el precio regrese a la zona y vuelva a reaccionar. Arriba es exactamente lo mismo, pero en ventas. El precio sube, 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 sube y luego es vendido. Cambia de dirección. Si es vendido, quiere decir que es caro. Y si es caro, se crea supply u oferta. Por lo tanto, si en algún momento el precio regresa al supply, es probable que vuelva a ser vendido. ¿Sí lo ven? Como el precio es cíclico todo el tiempo, hasta que eventualmente el precio pues rompe los ciclos. Ahora, vean esta mecha gigantesca que aparentemente rompe el ciclo. ¿Qué pasó en marzo del 2020? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó hace 5 años? Justo en marzo, febrero, que el mundo se volvió loco y todos nos encerramos en casa y cancelaron vuelos y la gente se encerró en su casa y los bancos casi quiebran y que el mundo casi se fue al carajo. COVID. ¿Qué provocó el COVID en las bolsas? ¿Se acuerdan cómo cayó el Dow Jones, cómo cayó el S&P 500, cómo cayó el Nasdaq? Todo se fue al carajo. Pues porque las empresas no estaban produciendo, al menos las industriales, las tecnológicas como las de Nasdaq se fueron al cielo, ¿no? Como la gente estaba encerrada en su casa, pues la gente veía Netflix, la gente usaba Zoom, la gente invertía en mercados, pues las empresas tecnológicas se fueron para arriba. Las que se jodieron fueron las industriales y las que dependían del, por ejemplo, del petróleo, de la gasolina, ¿no? ¿Se acuerdan que llegó a valer $0 el petróleo? ¿Llegaron a ver eso? Y si no, búsquenlo en su gráfica. En algún momento el petróleo en 2020 llegó a valer $0. Por lo menos el contrato futuro. Búsquenlo. Yo estaba viendo esa pinche gráfica en ese momento. Entonces, vean cómo el precio es cíclico, cómo todo el tiempo viene y va. Como ustedes pueden darse cuenta, si tú aprendes a identificar estos ciclos, entonces también puedes aprender a operar con oferta y demanda. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes a operar con oferta y demanda y tú ves que el precio va subiendo, ¿cómo tú podrías determinar hasta dónde esto podría seguir subiendo? ¿Cómo determino hasta dónde esto puede seguir subiendo? ¿Cómo determino en dónde puede comenzar a corregir? ¿Qué tendríamos que hacer de acuerdo a lo que acabamos de ver? ¿Qué te imaginas que tendríamos que hacer para determinar hasta dónde eso podría subir y comenzar a caer o a corregir? ¿Qué te imaginas que tenemos que hacer? Si entiendo que el precio es cíclico y que lo que ocurre en el pasado se puede repetir en el futuro porque así funciona la oferta y la demanda, entonces, ¿qué te imaginas que yo tendría que hacer para determinar hasta dónde el precio puede cambiar de tendencia? La mayoría, por ejemplo, cuando aprendemos trading de la forma tradicional,
para determinar un cambio de tendencia, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues va el precio así, y para yo determinar que el precio puede cambiar de tendencia hacia abajo, pues trazo una línea de tendencia, ¿no? Y hasta que el precio rompa, y tal vez me rompa una estructura, o tal vez pase por debajo de alguna media, o no sé, entonces yo considero que el precio ya cambió de tendencia. Y eso funciona, no digo que no funcione. Sin embargo, aquí tú ya estás vendiendo tarde, porque la venta realmente ¿dónde fue? A lo mejor tú estás vendiendo aquí hasta que el precio rompió la estructura y cruzó una media móvil, pero ¿dónde tú crees que realmente la venta importante? ¿Dónde crees que ya pasó el movimiento importante que tenías que haber agarrado? ¿Dónde te imaginas que fue? Aquí. Porque vendiste lo más caro posible. ¿Y cómo puedo yo determinar qué tan caro es posible que llegue el precio? Pues el precio va subiendo y yo quiero vender lo más caro posible. Lo que tuve que haber hecho es mirar hacia el pasado. Porque probablemente en el pasado el precio ya había sido vendido de manera muy agresiva. Ojo, acuérdate que no operamos soporte resistencias, operamos a través de zonas o rangos. Por lo tanto, si el precio es cíclico y está regresando a una zona donde en el pasado fue vendido, pues es muy probable que vuelva a ser vendido, como lo podemos ver en este análisis. E incluso podríamos entender por qué el precio aquí empezó a subir. ¿Qué tendría yo que hacer de acuerdo a lo que les acabo de explicar para entender por qué el precio subió ahí? ¿Qué creen que haya pasado? ¿Qué crees que tienes que hacer para determinar o entender por qué el precio empezó a subir aquí? ¿Qué harías? De acuerdo a lo que acabamos de ver, entendiendo que el precio es cíclico, probablemente en algún momento del pasado el precio ya estuvo en ese rango de precio. Entonces vamos a comprobar. Vamos a poner una línea para no perdernos. Vamos a borrar esto. Y pues me voy a ir al pasado. Si te das cuenta, es muy al pasado. ¿Ya viste cómo no hay nada? Febrero del 2005, junio del 99. ¿Y qué crees? Que resulta que en enero del 85, 1985, el precio ya había sido comprado aquí. Y si fue comprado es porque era barato. Y si fue barato, entonces hay demanda. Vean cómo hay ciclos que tardan inclusive 20 o 30 años en cumplirse. Y si yo trazo un rectángulo más o menos así y lo extiendo a la derecha, pues ¿qué crees que vamos a observar cuando el precio regresa a ese rectángulo? Y aquí vamos a dar un ejemplo más de por qué no es bueno operar soporte de resistencias. Vean cómo el precio justo vuelve a reaccionar a mi zona de demanda que se originó desde 1985. ¿Ya vieron cómo el precio siempre es cíclico? Siempre cumple ciclos de oferta-demanda. Tu trabajo como trader de oferta y demanda es identificar estos ciclos porque te van a dar la tendencia o te van a dar la probable dirección del precio. ¿Ya viste? Ahora, ¿por qué no operamos con soporte de resistencias? Pues el mismo ejemplo que vimos en los demás pares, ¿no? Y esto yo lo vi porque yo estaba viendo Twitter cuando pasó este desmadre. Si yo trazo ahí un soporte, ahí el precio teóricamente rompió el soporte. Y yo lo estaba viendo en Twitter, ¿eh? Por temas de entendimiento de cómo funcionan las masas. ¿Y qué creen que se decía en Twitter cuando se rompió este soporte? ¿Qué creen que la mayoría empezó a decir? ¿Cómo crees que actuó la mayoría cuando se rompió ese soporte tan importante desde 1985? ¿Qué te imaginas que hizo la mayoría? Y por cierto, perdieron mucho dinero por hacerlo. Empezaron a vender. Es que ya se rompió el soporte. ¿Y qué crees que pasó con tus ventitas? Al carajo. Porque el precio, acuérdense que es cíclico y hay ciertos lineamientos o ciertos pasos que nos van a ayudar a identificar cuando una zona o un rango falsamente se rompe. ¿Ok? Porque hay zonas y rangos que se rompen falsamente. Vamos a verlo aquí de nuevo con este ejemplo tan fácil. El precio sube, cae, sube, y si te das un rectángulo más o menos así, ¿qué es lo que puedes ver? ¿Si lo ves? Algo así.
¿O por qué el precio reaccionó aquí? ¿Por qué cayó y subió aquí y no hasta acá? Ah, pues porque aquí hay un imbalance. Quienes ya trabajan imbalances o FBGs lo pueden ver. ¿Ya vieron? Siempre el precio va a reaccionar a algo, ya sea a un demand, a un supply o a un FBG o imbalance. ¿Sí lo ven? Entonces, tu trabajo como trader de acción del precio es precisamente entender que el mismo siempre va a reaccionar a algo, siempre va a ir a rellenar algo, o rellenar un imbalance, o rellenar un order block. Personalmente yo no opero con order blocks, pero es muy similar al tema de oferta y demanda, aunque yo no lo opero como tal. El punto es que tú entiendas que el precio es cíclico, siempre va a cumplir ciclos, ¿ok? Y lo importante de verlo en temporalidad mensual, como lo estamos viendo ahorita, es que si el precio está llegando, por ejemplo, a un supply mensual, digamos ahí, digamos que el precio está acercándose a este supply mensual, vamos a ponerlo, vamos a poner aquí ¿cómo se llama? La instrucción, supply mensual, y quedamos que en supply hablamos de ventas porque el precio es caro, porque en el pasado fue vendido. ¿Qué te imaginas que puede ser, o cómo te imaginas que puede ser el comportamiento durante muchos meses a partir de que el precio llegue al supply? ¿Hacia dónde tú consideras que puede ser la siguiente tendencia durante cuántos meses? ¿Tres, cuatro, cinco, seis, un año, 2 años? ¿Cuánto tardará el precio en llegar de nuevo acá? ¿Cuántos meses tardará de pasar de punto A a punto B? Por lo tanto, tú lo que tienes muy claro es la tendencia. La tendencia siempre se va a determinar a través de la temporalidad mensual, ¿ok? Siempre es por la mensual, porque lo mensual es lo que me dicta a largo plazo cuál es la dirección del precio. Entonces, si el precio está llegando a un supply mensual, pues es muy probable que cuando el precio ya esté en el supply mensual, yo quiero empezar a vender y priorizar mis ventas en el día a día en mi trading. No quiere decir que no puedo comprar, sí puedo comprar, pero las compras van a ir en contra de la probable tendencia. Vean cómo el precio ahí empieza a acumular, empieza como a hacer una pausa y eventualmente reacciona al supply. Claramente el precio tiene que hacer retrocesos en su día a día, pero al final la tendencia sigue siendo bajista. ¿Ya vieron? ¿Cuántos meses han pasado ahí y seguimos vendiendo? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos un año de ventaja porque la tendencia es bajista debido a que va de supply a demand. Y para mí un año fue muy clara la tendencia. Por eso operamos con oferta y demanda. Esto obviamente también aplica para todas las temporalidades. Simplemente hay temporalidades que funcionan para otras cosas distintas. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta el momento? Dice, ¿cómo se hacen los take profit que ponga se cumpla? Hay que fijarse en lo que llegó al máximo en años pasados. No necesariamente en años, porque si operamos en mensual, pues nos vamos a volver locos, ¿no? No sería muy práctico operar hasta que el precio llegue a un punto mensual. Más bien lo mensual es lo que te va a determinar las tendencias, porque en lo mensual vas a poder determinar si te encuentras en qué punto y a qué punto vas, si me doy a entender, a muy largo plazo. Entonces lo mensual es lo que te va a dar la tendencia. No quiere decir que tienes que esperarte a que el precio llegue a un punto mensual, porque no sería práctico. No sé si me doy a entender con esa explicación. O sea, tú identificar que si el precio viene de un supply a un demand mensual, pues tú determinas que la tendencia pues es bajista. Por lo tanto, tú priorizas en tu trading día a día las ventas. ¿Me doy a entender? ¿Qué otra pregunta tienen? Cuando hablamos de todas las temporalidades, ¿desde cuántos minutos? Miren, las temporalidades más importantes, o por lo menos las que yo ejecuto dentro de mi trading, son mensual para determinar tendencias, como ya lo vimos, semanal para encontrar puntos de alta reacción. Es muy importante semanal también hacerlo, 4 horas para intraday. Y de ahí, si quieres operar más scalping o así, te puedes bajar a 1 hora, a 15 minutos, hasta 5 minutos.
O sea, realmente no tienes pierde porque funciona prácticamente igual. Acuérdense que el precio es fractal. Pero para mí las más importantes son estas tres. En la mensual yo determino la tendencia, en la semanal encuentro mis puntos de reacción, precisamente semanales, y en 4 horas yo busco mis zonas de intraday. Por ejemplo, si yo me voy a 4 horas en este momento, yo puedo entender por qué el precio está, en este caso en la libra con el dólar, por qué está subiendo tanto. Acuérdate que lo estás viendo en 4 horas. Ahora, operar en 4 horas no es lo más atractivo porque toma tiempo, son velas que toman tiempo en formarse, son zonas que toman tiempo en formarse. Yo sé que no es muy atractivo operar en 4 horas porque toma tiempo, pero acuérdense que lo que buscamos no es cantidad de trades, sino que lo que buscamos es, y menos es más, más calidad sobre cantidad, ¿vale? Y las zonas de 4 horas son zonas de alta reacción. Vamos a verlo, por ejemplo, no sé, en qué par, en el oro. Quienes operan oro, ¿no? A mí no me encanta el oro, operarlo, pero van a darse cuenta que funciona exactamente igual. Yo te preguntaría, ¿por qué el precio subió aquí? ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué aquí fue comprado? ¿Por qué subió aquí? ¿Quiénes de aquí ya tienen experiencia con con imbalances y con todo eso? FBGs. Como bien lo marcó Franco, tenemos ahí un imbalance o un FBG. Por lo tanto, yo identifico que el precio es comprado ahí porque efectivamente el precio reaccionó a algo que se llama imbalance o FBG. ¿Ya viste? Déjame borrar esto. Ahí está. Vean cómo el precio cae al imbalance y en el imbalance es comprado y vean pues, cuánto sube, ¿no? Las zonas de 4 horas son muy importantes, son muy, 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 muy importantes porque nos van a dar movimientos súper, súper largos, muy largos, que podemos cerrar si tú quieres en el mismo día. Pero yo te diría que si estás operando en 4 horas, pues déjalos correr algunos días, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el precio subió aquí? ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué cayó aquí? ¿Por qué subió ahí? ¿Por qué de nuevo tenemos otro imbalance? ¿Ya viste? U otro FBG. Todo siempre tiene una razón. Ahora te preguntaría, ¿por qué el precio cayó aquí? ¿Qué es lo que ves? ¿Por qué aquí fue vendido? ¿Por qué había otro imbalance? ¿Ya viste? O bien había un supply. Cualquiera de las dos es correcta. Entonces, como trader de oferta y demanda, como trader de acción del precio, eventualmente tú vas a empezar a entender, pues, por qué el precio sube y por qué el precio cae y por qué lo hace en puntos tan específicos. Aquí está muy fácil ver el supply, ¿ya viste? Subes, vendido, vuelve al supply y vuelve a ser vendido en el supply. La operación más fácil del mundo, ¿ya viste? Sin embargo, no operamos en soporte o resistencia. Cuando tú operas con supply o demand, lo que tú buscas es que si, por ejemplo, esta es una zona de supply de 4 horas, lo que tú buscas es vender en algún punto del supply. Eso te lo va a dar tu método de entrada, que puede ser limit o puede ser manual. Ambos yo los practico y los enseño también. Entonces yo lo que espero es que si el precio va regresando a mi supply, pues yo espero vender en mi supply. Ahora puede que el precio rompa el supply y que siga subiendo, porque también puede pasar. Y si eso pasa, implicaría el que tú tengas un stop loss ahí, implicaría que tú cometiste un error o implicaría que hiciste algo mal, o implicaría que no estabas en lo correcto, o implicaría que cometiste alguna equivocación. Es decir, un stop loss implica que tú hiciste algo mal, o implica que te equivocaste, implica un error necesariamente. Pues no, un stop loss simplemente indica que el precio hizo lo que tuvo que hacer, tú seguiste tu estrategia
Y es completamente normal tener una pérdida porque no hay estrategia infalible. Simplemente implica que el precio rompió el ciclo para buscar otro ciclo. ¿Me doy a entender? Y no te lo tomas personal. Dices, ok, se perdió, ya está, la que sigue. That's it. Vamos a la que sigue. Esa es la mentalidad que deberías adoptar como trader. Cada que pierdas, si tú seguiste tu estrategia y tu ventaja al pie de la letra, no fue un error, no fue una equivocación, simplemente es parte de la probabilidad. ¿Vale? Dice, para validar una zona se debe romper estructura. Es correcto. El imbalance, ¿cómo se mide? Los imbalances son velas muy grandes que suelen formarse cuando hay una explosión o una ejecución muy agresiva de órdenes o de volumen. Por ejemplo, los imbalances suelen verse más fácil como este tipo de velas, como velas muy grandotas, ¿ya las ves? Velas así, muy grandes. Y suelen formarse cuando hay movimientos muy agresivos. Ve cómo cayó demasiado agresivo el oro. ¿Ya viste? Son tan agresivos los movimientos que el precio no da tiempo de retroceder, sino que simplemente se va de una. Por ejemplo, aquí tenemos otro imbalance muy claro. Una vela muy grande, ¿ya viste? Son velas grandes como estas que van dejando espacios o liquidez, si lo quieres llamar desde lo teórico, que son básicamente estos espacios o vacíos que eventualmente el precio vendrá a rellenar. Entonces ve un imbalance o un FBG como más o menos como un gap. ¿Sabes lo que es un gap? Que es cuando el precio va subiendo, cayendo y de repente deja un espacio y sigue subiendo. ¿Qué es lo que suele pasar con estos gaps? De acuerdo a la teoría, ¿qué suele pasar con estos vacíos? ¿Qué es lo que hace el precio con ellos? Eventualmente el precio los rellena, ¿cierto? Pues un imbalance es algo similar, solo que en vez de ser un vacío, son velas como estas, muy grandes, que eventualmente el precio vendrá a rellenarlos. A veces los rellena inmediatamente o a veces pueden pasar semanas, días, meses, años para que se rellenen, ¿vale? Y después si quieren hacemos una clase de imbalances porque sí es un tema pues un poquito amplio, como para poder abordarlo bien, ¿vale? Pues bien, chicos, creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque ya es mucha información. Vamos a ver si quieren unos 5 o 10 minutos para hacer preguntas. Si quieren abrir su micrófono, lo pueden hacer. Y pues ahora sí que estoy a sus órdenes. ¿Qué quieren preguntar? Aprovechen estos 5 o 10 minutitos que tenemos más. Las noticias sirven. Yo no veo noticias porque al final, como lo pudiste ver, el precio es cíclico. ¿Sí lo viste? Y en algún momento, cuando el precio cayó en el supply o subió en el demand, yo me detuve a ver si hubo noticias. O en algún momento me pregunté que si hubo PMI o si hubo NFP o si hubo... No, simplemente el precio llegó al supply y cayó o llegó al demand y subió. ¿Me doy a entender? Entonces las noticias como tal, acuérdate que nada más son catalizadores para que pasen más rápido las cosas y a veces para tocar stop loss y para joder gente por la volatilidad que hay en ese momento. Pero no veo noticias, la verdad es que no. A menos de que esté operando en temporalidades muy chiquitas, ¿no? Porque ahí sí que puede haber problemas. ¿Se quedó grabado? Sí, se quedó grabado. ¿Cómo manejas tus pips en los stop loss? Siempre pones 5 pips por arriba de la zona. Es correcto. Pongo de 5 a 10 pips y le sumo el spread. El AUD fue alcista y me confundió en lo semanal. Sí, 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 lo vi. A mí también me pasó un poco. El AUD USD también es de mis favoritos. El problema con ese par es que es muy lento. Entonces, si tienes muchísima paciencia, pues ve cómo está de alcista, ¿ya viste? Súper alcista. Pero si lo vemos en semanal, semana súper alcista, ¿ya viste? Pero si lo veo en semanal, más o menos, digo, sin afán de querer confundir a los demás, el precio llegó a este imbalance mensual. Pero, ¿qué crees que faltó que pasara aquí que no pasó? ¿Qué faltó ahí? ¿Qué debió pasar ahí para seguir priorizando las ventas? ¿Qué faltó ahí o qué no pasó ahí? No rompió. Y como no rompió estructura, en vez de pensar en ventas,
debimos pensar en compras, porque en vez de pensar en ello, debimos pensar que el precio estaba reaccionando a un demand mensual. ¿Ya viste? ¿Si lo ves? Y si me voy a líneas, lo voy a ver más claro todavía. Básicamente en líneas sería algo así el demand. ¿Ya viste? En velas se vería así, más o menos así. Como no rompió estructura, debimos haber entonces pensado en el demand mensual. Por lo tanto, es probable que el precio regrese a este imbalance y yo, como lo veo, creo que lo va a romper para continuar subiendo. Y pues eventualmente llegará a ese supply mensual. ¿Ya viste? Y si llega a este supply mensual, pues probablemente lo que yo piense es empezar a vender. Y así en un minuto hicimos un análisis en mensual, ¿ya viste? Por eso fue que te confundiste, porque no nada más debiste verlo en semanal, debiste verlo también en mensual. Acuérdate que lo mensual es lo que te va a dar la tendencia. En semanal vas a encontrar puntos de compra y venta importantes, pero lo que te va a dar la tendencia es lo mensual, ¿ya viste? Por eso ahí las ventas pues nos jodieron a todos, los que vendimos, porque no tomamos en cuenta que en lo mensual venimos de un demand mensual o de una zona de compra mensual, ¿vale? Dice, yo tengo una pregunta, claro, Harry. Scalping sería conveniente marcar las zonas de 4 horas, luego analizar a 15 y entrar a 5. Es correcto. Ah, es verdad, aquí lo estás viendo en semanal, tienes toda la razón. Corrijo mi hipótesis entonces. Tienes toda la razón, vamos a volver a analizarlo. Tienes toda la razón. Igual ya vieron porque también es importante ver el semanal, ¿no? Siempre que tú analices, mi recomendación es que analices un par nada más durante medio año con la estrategia. Porque tú analizando un par, o un año inclusive, tú analizando un par, perfectamente lo vas a tener ya estudiado desde lo mensual hasta lo semanal, ¿ok? Igual en mensual podemos ver exactamente lo mismo. ¿Qué no pasó? ¿Qué no hizo el precio? ¿Qué no nos rompió? ¿Ya viste? El precio sube, cae, sube, haciendo una ruptura estructural alcista, cae, y cuando cae, ¿qué no rompió? No rompió estructura. ¿Ya viste? Por lo tanto, si yo lo veo en líneas, ahí vamos a ver igual una zona de demanda. ¿Ya viste? Aquí está la demanda. Aquí está la ruptura de estructura alcista. Y el precio justamente vino a reaccionar en la demanda. Aquí está. ¿Ya viste? Si nos bajamos a 4 horas, pues ahí vamos a ver dónde pudimos haber comprado. Y aquí en 4 horas, pues ahí está, dónde pudimos haber comprado. ¿Ya viste? Hoy quiero borrar esto. Ahí está. Ve cómo el precio cae a la zona y de ahí para arriba. ¿Por qué el precio reaccionó tan fuerte, tan alcista? Porque estábamos llegando a una zona de demanda mensual, ¿vale? Esa fue la razón por la cual el precio subió de manera agresiva. Entonces, en vez de pensar en ventas, debíamos haber pensado en compras porque veníamos de una zona de demanda mensual. ¿Sí me doy a entender? Siempre todo tiene un porqué. Esto que estamos haciendo aquí, este ejercicio, tienes que hacerlo tú también. No trates de saber todo ni nada, más bien trata de entender por qué el precio sube donde sube, por qué baja donde baja, por qué se me fue mi stop loss, ok, ¿qué fue lo que pasó? Ah, pues es que ya vi que vengo de una demanda mensual porque no rompe estructura bajista, entonces debe haber tomado en cuenta la demanda y debe haber pensado más en compras que en ventas porque venimos de demanda. Y siempre la mensual va a ser más fuerte que todas las demás, ¿vale? Rellenar el gap que hubo, no veo ningún gap ahí.
pero sí hubo un vacío de liquidez, eso sí lo hubo, pero eso ya es un tema más teórico, ¿no? O sea, estas mechas que ves ahí muy largas, esas dos de la negra y la blanca, sí bajó a tomar liquidez. Y justo llegó a activar la zona de demanda. Pero como tal no hay un gap ahí, más bien hay liquidez. Un gap es algo técnico y liquidez es algo teórico, ¿vale? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Creo que Harry tiene una pregunta y no la hizo. ¿Quieres abrir micrófono, Harry? Sí, sí, hola, buenas noches. Buenas Sí, me- noches. disculpa. Sí, quería preguntarte, bueno, yo tenía una pequeña duda. Sí, claro. Por ejemplo, bueno, yo estoy, bueno, opero con diferentes acciones, pero igual con ETF de Silver. Sí. Y hace unos días igual como que me metí en mensual y vi que más o menos en el 2011 llegó una zona de oferta ahorita pues ahorita que estamos en estas fechas de diciembre de 2025. Ujú. Y precisamente mi duda era hasta qué precio, cómo puedo identificar hasta qué precio realmente rompió esa estructura de oferta. Porque, bueno, aquí lo que yo alcanzo a visualizar es que bueno, la está rompiendo, pero no, o sea, ¿cómo podemos contemplar hasta qué precio es? Muy bien. Ahora, para ti, para los demás, pues, ¿qué tenemos que hacer para terminar hasta donde esto podría empezar a caer? ¿Qué hacemos? Vendemos en... No porque todavía no sé dónde vender. Ah, O ok, sea, yo... estamos en mensual de se lo he hecho, bueno, yo lo vi que lo hice en 2011, lo que estoy viendo aquí en la gráfica. Es Ujú. correcto. Vamos para atrás. En 2011 hizo un máximo histórico Sí, y de ahí ya no ha hecho máximos históricos, ¿no? exacto. Quiere decir que el precio ahorita está en un máximo histórico. Ok, Aquí pues ya rompió el histórico, ¿ya viste? De sí, hecho, sí hubo medio una reacción como de ventas, pero exacto, pues liquidó a todos los vendedores, ¿ya viste? Todos los que estaban vendiendo aquí se los comió. Ahora, ¿cómo podemos determinar hasta dónde el precio puede caer o puede subir si se encuentra en un histórico, como el exacto, oro, como el Bitcoin? Aquí como tal, como no podemos ver hacia atrás porque no hay nada atrás, porque hay un histórico, nos tenemos que valer a través de ciertos patrones de velas. Uno de ellos que nos puede indicar un rechazo o que el precio puede comenzar a cambiar de dirección es algo que se conoce como vela pin bar o se conoce también como rejection block, algo así, para quien opera con order blocks. Ya me gusta más operar la pin bar, se me hace más simple. Esta pin bar es básicamente la vela que se formó aquí cuando el precio llegó a la zona mensual. Esto de aquí, esta vela de aquí es una pin bar. Es una pin bar bajista. ¿Qué es lo que me indica una pin bar? La vela pin bar es parecida al martillo. La diferencia es que la pin bar se forma en puntos muy importantes de cambios de dirección y me indica un probable cambio de tendencia cuando se forma en zonas de supply o demand, ¿vale? Si te das cuenta, esta pin bar, que es que estoy marcando aquí, se formó justo donde estaba el máximo histórico, que fue en el 2011, como bien lo dices, más o menos por aquí. Justo el precio llegó al supply del 2011, ve cómo llega digamos, al punto más alto del supply y luego empieza a caer, ¿ya viste? Esta ok, velita nos puede indicar un probable cambio de dirección. Ahorita lo vamos a ver con otros ejemplos para que veas cómo funciona. La pin bar bajista, que es la que se formó aquí, básicamente es la vela que tiene la mecha larga en la parte de arriba. Acuérdense que esto es bajista, porque me implica una absorción o rechazo o vamos a llamar la liquidación de órdenes de compra y las órdenes de venta son más fuertes o de más tamaño.
o volumen. Por lo tanto, cuando nosotros estamos operando un supply o demand y este puede llegar a un. Ay, pendejo, ¿qué hice? Y este puede llegar a un máximo histórico. Ay, ¿por qué me cambió? Ya. A ver, déjame por esa. Start new. Ándale aquí. Cuando se forma esta pin bar, me indica que las órdenes de compra que están impulsando el precio hacia arriba están siendo ¿qué? ¿Qué te dice ese rechazo? ¿Qué te dice esa mecha tan larga hacia abajo? ¿Cómo la interpretarías? Que los está liquidando a los que compraron el impulso. Es correcto. Está liquidando los impulsos alcistas y al encontrarse en un supply, de acuerdo a la teoría, pues esperaríamos ventas, ¿no? Porque si en un supply pues se vende, pues esta vela a mí lo que me indica es que puede venir de pronto un cambio de dirección. Sin embargo, esto no nos garantiza absolutamente nada, porque a lo mejor aquí mucha gente empezó a vender y ¿qué le pasó a sus ventas? Bye. ¿Ya viste? Sí, Por lo tanto, ¿qué fenómeno tú crees que yo esperaría que pase para pensar en un cambio de tendencia? ¿Cuál crees que esperaría? Otra vez. una liquidación, no, Ajá. Por lo tanto, técnicamente o gráficamente, ¿qué esperarías que se forme? un martillo, Pin bar. perdón, un pin. Pin bar. Acuérdate que el pin bar, a diferencia del martillo, es el que se forma en los extremos, ¿ok? Y me Ok, indica cambio de dirección. Por lo tanto, para yo esperar un probable cambio de dirección, tendría que esperar alguna vela que me haga algo así y algo así. Ay, algo así, como esta de aquí. ok. Vamos a verlo en el oro. Justamente el oro, todo el tiempo parece que ya va a caer, porque todo el tiempo forma pin bars, pero ¿qué le pasa al cabrón? Sigue subiendo, sigue siendo máximos históricos, ¿ya viste? Sí, Por lo tanto, la pin bar no te garantiza nada, porque no te lo garantiza, pero si aprendemos a estudiarla, te vas a dar cuenta cómo efectivamente se forma cuando va a haber cambios de dirección. ¿Qué pasó aquí? Antes de subir, ¿qué es lo que observas? Si la pin bar bajista tiene la mecha arriba y me indica cambios de arriba hacia abajo, por lo tanto la pin bar alcista, ¿cómo crees que va a ser? que cambio de tendencia, pero de... Pero al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la mecha tendría que ir abajo y el cuerpo arriba, algo así. ¿Puedes ver alguna vela que se parezca a esta de aquí? Sí, sería la penúltima de la que es la grande. Esa, Correcto. ajá, Es la que se forma en el punto más bajo antes de qué. de empezar a subir, el cambio de tendencia. Es correcto. Por lo tanto, cuando hay incertidumbre porque el precio está en máximos históricos o así, la única fórmula que tú tendrías que esperar a un cambio de tendencia sería que se empiecen a formar pin bars y también, aquí pasó lo mismo, ve cómo el precio venía cayendo y qué pasó antes de subir, qué se formó. El martillo, el pin bar. Pin bar alcista, ¿ya Cambio. viste? Aquí no importa si es negro o verde, no importa. Lo que importa es que es alcista en un punto de compra, ¿ok? Y Ok, aquí vuelve a caer hasta acá y antes de subir otra vez, ¿qué vela se vuelve a formar? un pin bar. Otra vez un Alcista. pin bar, pero ahora muy grande, ¿no? Sí. Ahora, además del pin bar, lo que yo necesitaría que se forme para confirmar un cambio de tendencia, también deberían ser las estructuras. O sea, yo esperaría que el precio, a lo mejor aquí te forma la pin bar bajista y que me empiece a qué? A romper Ah, estructura. romper. Ajá, sí. Si esto rompe esa estructura y a lo mejor vuelve a subir y no te rompe este alto y vuelve tal vez a caer, esto para mí me podría confirmar lo que se le llama como choch. ¿Lo has escuchado? No, ese no lo he escuchado. Que es el cambio de carácter. El cambio de carácter viene
como cuando el precio te rompe dos estructuras después de un cambio de tendencia. O sea, el precio va subiendo en un máximo histórico, digamos que se forma tu pin bar bajista, el precio cae, te rompe la primera estructura bajista, retrocede, no te rompe este alto y vuelve a caer para romper una segunda estructura bajista. Esto puede ser una confirmación de que por fin el precio ya caiga. Se le Ok, conoce como choch. Te recomiendo que lo investigues. Así, CHOCH, choch. sí, ¿Vale? Y es por estructura que anda el precio. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo me esperaría que se forme un pin bar bajista muy grande y que el precio te comience a romper estructuras bajistas. ¿Vale? sí, sí, queda muy claro. Muchísimas gracias. Por nada. Pues bien, chicos, pues yo creo que le vamos dejando aquí. Ya nos aventamos 2 horitas, la verdad que se fueron muy rápido. El live pues se va a quedar grabado. Mañana se los envío porque ahorita va a tardar en subirse. Voy a tratar de hacer estas reuniones con Franco aquí en su comunidad, pues por lo menos una vez a la semana, cada 2 semanas. Y ahí vamos a andar tratando de proponer algunos temas. Acuérdense que aquí no se trata de que yo tengo la razón y de que estoy iluminado. Esto yo no lo inventé, yo lo aprendí de alguien más. Simplemente lo que yo trato de hacer con esto es dar un poquito de eco a lo que llevo yo aprendiendo. No nada más en lo técnico, también pueden preguntar pues temas a lo mejor más personales, ¿no? De, oye, pues cómo reaccionaste ante esto o cómo reaccionas ante una serie de pérdidas o, ya sabes. Este, mm, Dice, gracias por poner el gráfico de TradingView. Sí, la verdad está muy, muy, muy limpio, ¿no? Y pues bueno, nos vemos en la siguiente sesión, chicos. Muchas gracias a Franco por darme acceso a su comunidad. Y mañana les comparto el enlace, ¿va? Cuídense mucho, que descansen y nos estamos viendo pronto. Ahí andamos en el grupo, ¿va?